Después de un tiempo hablando de Brasil, hablando con Perú, tendremos ahora un panel aún más regional, internacional, con ambas culturas para compartir. Yo pronto invito a Cintia Gómez, que es abogada de México, y tendremos en este panel también a Chile, Colombia, España y Ecuador. Cintia, sea muy bienvenida, te doy la bienvenida a nuestro congreso para hablar un poco de derecho y tecnología digital y en cuestiones de materia jurídica. Te paso la palabra, la pantalla es suya. Muchas gracias y suceso en el panel. Muchísimas gracias, Adriana, y muchísimas gracias por la invitación. Sean todos bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este panel, Derecho y Tecnología Digital, el nacimiento de una materia jurídica. Espero que todos los presentes, todas las personas que nos están escuchando, pues se nutran muchísimo con las participaciones de los ponentes que a continuación les quiero presentar. De verdad que esta ponencia, cuando me invitaron y vi con quiénes iba a estar compartiendo espacio, hasta me emocioné y hubo un punto en el que hasta me sentí chiquita, no les voy a mentir. Hoy tenemos puros ponentes, de verdad, que me dejan boquiabierta. Les voy a leer un poquito y les voy a presentar un poquito a nuestros ponentes el día de hoy. Voy a empezar por la doctora Vilma Arellano Toledo. Ella es doctora cum laude por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora, investigadora y consultora en Derecho Digital. También es directora del Laboratorio de Investigación Multidisciplinar en IA de Odyssey, Observatorio de Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial. Es profesora del Máster de Transparencia de la Universidad Complutense de Madrid y de otras varias universidades, así como de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Es autora de casi 60 contribuciones en revistas especializadas y en editoriales de prestigio. Es miembro del proyecto IDI Retos, MISIN, Derechos y Garantías frente a las decisiones automatizadas en entornos de inteligencia artificial, IoT, Big Data y robótica. También contamos con la participación de la abogada Patricia Falconi. Ella es abogada y especialista en regulación en telecomunicaciones. Patricia tiene más de 15 años de experiencia como abogada y consultora en regulación, políticas públicas para el sector de telecomunicaciones, TIC y postal. Actualmente se desenvuelve como directora ejecutiva de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones en Ecuador. Dentro de su experiencia, destaca el asesoramiento tanto a empresas públicas y privadas a nivel nacional e internacional, siendo responsable del posicionamiento y relacionamiento gubernamental, formulación y diseño de regulación de sectores estratégicos, acceso a infraestructura e instalaciones esenciales, elaboración y simplificación de normativas en materia de prestación de nuevos servicios, ordenamiento, valoración y asignación de espectro radioeléctrico acorde a las mejores prácticas internacionales, levantamiento de proyectos para cierre de la brecha digital orientado principalmente en expansión de servicios y habilidades digitales en Ecuador y Perú. También contamos con la participación del doctor Rodrigo Ramírez, quien es doctor en Comunicación y Regulación, Mercado Audiovisual y Telecomunicaciones, MBA en Administración, Magíster en Comunicación y Magíster en Políticas Públicas. Es periodista y licenciado en Antropología. Ha trabajado, investigado y gestionado proyectos donde convergen nuevas tecnologías, innovación, mercados regulados, comunicación en asuntos públicos, gerencia de políticas públicas, conocimiento y sociedad. En los últimos años ha liderado proyectos asociativos públicos, privados, gestión universitaria, asesorando empresas públicas y privadas, nacionales e internacionales, y emprendimiento de proyectos innovadores con base tecnológica. Actualmente es el director del programa de políticas públicas para el desarrollo digital en América Latina y el Caribe en Flaxo. Es presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, director ejecutivo de 5G Chile, investigador adjunto del Social Communication Lab de la Universidad Católica, integra el directorio de la Fundación Abriendo Datos, es ex viceministro de Telecomunicaciones de Gobierno de Chile y expresidente Regulatei, Foro Iberoamericano de Regulación en Mercado de Telecomunicaciones. Y contamos también con la participación de José Daniel López. Él es politólogo con maestría en Gobierno de la Universidad de los Andes, con más de 17 años de experiencia en el sector público, la empresa privada y la academia. Desde junio de 2022 es el director ejecutivo de Alianza IN, gremio que reúne a las principales aplicaciones de tecnología e innovación en Colombia. Asimismo, se desempeñó como representante en la Cámara en el periodo 2018-2022, donde logró sacar adelante reformas trascendentales como la ampliación de la licencia de paternidad, la acreditación de pasantías y prácticas universitarias como experiencia profesional y la actualización del marco legislativo del Distrito Capital,
Fue el mejor representante del país entre los partidos mayoritarios por 3 años consecutivos, 2019, 2020 y 2021, de acuerdo al panel de opinión de cifras y conceptos. También ha sido consultor sociopolítico, profesor de cátedra en el CESA e investigador de Congreso Visible, entre otras responsabilidades en los sectores público y privado. Como se pudieron dar cuenta, la verdad es que el currículum y la experiencia de nuestros ponentes es magnífica, es grandiosa. Y hoy vamos a estar platicando justamente utilizando pues su experiencia y todo lo que han venido desarrollando en Latinoamérica para poder platicar la importancia del derecho justamente como con esta perspectiva digital y como una materia especializada en lo digital. Para empezar el panel me gustaría muchísimo abrir ahora sí el micrófono e invitar a los ponentes a participar y que cada uno me pudiera poder contar un poquito más sobre cómo definiría justamente el derecho digital. ¿Cuáles son aquellas características que ustedes consideran que deberían de ser importantísimas para poder estar hablando de un derecho digital y su implicación en todas las esferas? Ya vimos que son públicas, privadas, en el sector empresarial y demás. Para empezar, me gustaría darle la palabra a la maestra Patricia Falconi. Gracias, Cintia. Muchísimas gracias a la Universidad Externado de Colombia, a Jorge por esta invitación. La verdad, estar en este panel de ultra lujo es para mí un honor. Bueno, yo estuve escuchando las ponencias a lo largo de todo el día y creo que voy a hacer un poquito y a partir un poquito desde unas palabras de Jorge Bravo, que me gustaron muchísimo frente a un poco a la definición del derecho digital. Y él hablaba que tenemos que tomar al derecho digital desde un punto de vista o desde una definición que es un paradigma, ¿no? Eso evidentemente nos ayuda o nos permite a todas las personas que estamos incursionando en este gran mundo del derecho digital o de los medios tecnológicos en sí, a estar preparados, a tratar de siempre estar innovando, buscando nuevas soluciones, buscando nuevas definiciones en sí. Mi formación es abogada, es en derecho, y pues obviamente al momento en que conjugamos el derecho de manera tradicional con los principios tecnológicos en sí, pues tenemos y empezamos a ver que tenemos un gran desafío los abogados para empezar a definir a esta rama del derecho que obviamente está en un proceso de construcción. No sin antes, obviamente, partir de un concepto básico, y es que la regulación, como lo hemos visto en materia tecnológica, no solamente abarca a aquellas áreas tradicionales de la tecnología como tal, sino ya a otros aspectos que van derivados en el marketing, en el ámbito comercial, en el ámbito social, público, privado, etc. Entonces, hablar ahorita de un concepto como que muy general o un concepto básico del derecho digital, pues siento que es muy apresurado, muy prematuro, pero creo que esta construcción y este tipo de foros nos permiten realizar este tipo de construcciones, obviamente basados en muchas de las cosas y conceptos que se han manejado hoy, ¿no? Desde el punto de vista en que el derecho tiene que dejar de ser visto desde el punto de vista hermético o desde el punto de vista en que estamos hablando solamente de leyes, sino que es un ecosistema hoy en día que tenemos que empezar a manejarlo en sí. No me adentro un poco más en esto para poder darles la palabra al resto de los panelistas. Muchísimas gracias, maestra. De verdad que increíble su participación. Creo que yo también coincido con usted que es un poco apresurado a lo mejor de definir el derecho digital de la mejor manera. Creo que muchos hemos tratado justamente de empezar a crear estas pues participaciones, estas discusiones para que pudiéramos empezar a definir justamente qué es el derecho digital, qué va a abarcar y cuáles van a ser estas políticas, ¿verdad? Le voy a ceder la palabra ahora al doctor Rodrigo Ramírez para su participación. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí con un par de diferencias de hora de acá desde Chile. Así que le agradezco la invitación a la Universidad Panamericana de Campus de Guadalajara, a la Universidad
Externado de Colombia, a DPL y a nuestro gran amigo Jorge Fernando Negrete por la invitación y por considerar que algo importante quizás, o quizás no tan importante, pero a lo mejor polémico, podemos aportar en este tipo de conversaciones, que yo creo que estamos en un momento crucial en los países de la región y en América Latina en particular, y pongo el caso de Chile porque, como ustedes saben, Chile está en pleno proceso de la elaboración de una nueva constitución. Un proceso que tuvo una primera parte, podemos llamarlo así, donde hubo un texto, una convención constituyente que trabajó un texto, lo sometió al escrutinio público, al plebiscito público, si se aprobaba o se rechazaba. Finalmente el texto propuesto se rechazó, y hoy día justamente, cuando digo hoy día, porque hoy día están en pleno proceso de elegir a los nuevos integrantes del nuevo proceso, Chile se prepara en esta nueva fase para poder consensuar una nueva carta fundamental. Y es importante porque los temas digitales estuvieron presentes en la conversación, fueron parte de la propuesta, y la arquitectura normativa de la propuesta constitucional contempló por lo menos 25 o 26 ámbitos de la vida digital o de la sociedad digital que tienen que ver con una nueva arquitectura de una nueva constitución. La aproximación que muchos de nosotros hacemos cuando abordamos los temas de los derechos digitales es bastante simple, en términos de que no es más ni menos que llevar los derechos humanos consagrados por la sociedad, por los acuerdos internacionales, y los derechos fundamentales llevados a la esfera digital. Es decir, cuando uno se aproxima a una definición de qué son los derechos digitales, estamos hablando de asegurar aquellos derechos humanos que están consagrados en el mundo análogo y por convenciones internacionales al mundo digital. En esa transición debe acompañarse, entre otras cosas, dos principios que yo creo que son fundamentales a propósito del diálogo que tenemos hoy día, que es el pacto social, es decir, la sociedad en su conjunto está de acuerdo en que es necesario aproximarse a un campo normativo y de reglas del juego que tenga que ver cómo uno asegura un desempeño y un bienestar digital digno y de derechos para sus ciudadanos en el ambiente digital, si hay esa convención, si hay ese pacto social, y cuál es el nuevo chasis institucional que emerge a propósito de este acuerdo, ¿no? Para nosotros, para el grupo que a mí me toca encabezar y que fue uno de los que participó en el proceso constitucional como aportante de ideas en el proceso anterior, hicimos esa definición, ¿no?, de los derechos digitales como aquellos derechos humanos y los derechos fundamentales que tenemos garantizados y lo que deben ser aplicados al mundo digital. Por eso hay que hacer un ejercicio de interpretación y de relectura a esa aproximación, que no es sencilla, ¿no? Precisamente porque en nuestra región y en nuestros países el tema de la desigualdad estructural, ¿cierto?, tiene impacto en la calidad de la democracia y en la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Por tanto, todas estas definiciones que tienen que ver con estos marcos normativos o de convivencia de una sociedad impactan directamente en la calidad de la democracia, en las instituciones democráticas y en la percepción que tienen precisamente los ciudadanos de ese país. Pero a propósito de esta conversación que teníamos en Chile de estos derechos, porque además en un contexto de temas emergentes, donde una nueva constitución se planteaba como una estructura de un Estado de derechos, ¿cierto?, una sociedad que garantizaba ciertos derechos mínimos a sus ciudadanos, no como la Carta chilena actual, ¿cierto?, que es un Estado subsidiario, que no plantea derechos de nuevas generaciones, ¿no?, como en el caso de muchos de sus países. Además, abordaba en un contexto donde los temas de una sociedad verde, de una sociedad paritaria, de una sociedad descentralizada, encajaba y hacía juego con lo digital. Es decir, lo digital estaba dentro de aquellos pilares que cualquier nuevo texto se aproximase, además de estos nuevos valores que la sociedad quería hacer suya y que tenían que estar expresadas en un nuevo texto.
Entonces la sociedad chilena, en todo este proceso que duró prácticamente un año, se hizo varias preguntas a propósito de los derechos digitales, ¿no? Y cómo el Estado social podía garantizar esos derechos, ¿no? ¿Cómo se normaban las distintas formas en que inciden las tecnologías en la vida humana? Hubo bastante conversación pública en que no había más impacto en la vida de los ciudadanos y en la historia de la humanidad que el avance tecnológico. Así sucedió en la sociedad industrial, ¿no? Donde también el marco, ¿cierto?, de la norma de ese tipo de sociedades también tuvo que transformarse y ajustarse de esta sociedad agraria a la sociedad industrial. Por tanto, era pertinente que a propósito del avance tecnológico, del impacto de la tecnología en la sociedad y en la vida humana, como también tenía una expresión y una correlación en un texto constitucional. También hubo una discusión acerca de cómo se abordaban los cambios que la innovación genera en el trabajo, el impacto de la automatización del mundo laboral, en la educación, en la salud, en las formas de vida, cómo se administra la información que se genera a partir de la inteligencia artificial, cómo se contiene la información falsa, cómo se defienden los neuroderechos. Y a propósito de esto, y con esto termino mi primera participación, Chile, entre otras innovaciones, ha sido el primer país que logró sacar una ley, una reforma a constitución que regula los neuroderechos, ¿no? A propósito de ahí del trabajo que se hizo con el investigador Rafael Yuste y con el ex senador chileno Guido Girardi. Y lo interesante de esta norma constitucional es que se baja sobre 5 principios que deben figurar como ejes centrales en la relación de las tecnologías neurales. En primer lugar, se plantea la importancia de evitar que las tecnologías relacionadas al tratamiento neural intervengan y alteren la propia conciencia del individuo. En segundo lugar, se propone que no debe existir manipulación por parte de esas neurociencias para alterar la capacidad que tienen los individuos para decidir por sí mismos. En tercer lugar, toma relevancia la necesidad de mantener la privacidad sobre aquellos datos recopilados respecto al funcionamiento del cerebro, además que esta información recopilada debe ser de carácter confidencial. En cuarto lugar, se pone énfasis en que los avances tecnológicos relacionados con la neurociencia estén al alcance de todas las personas sin discriminación. Y en último lugar, apunta a impedir el uso de lógicas segregadoras que tienden a excluir a las personas dentro de las inteligencias artificiales. Lo pongo como ejemplo porque mientras se discutía en Chile con esta noción, ¿no?, de derechos digitales bajo el marco de los derechos humanos llevados a la vida digital, hubo distintas aproximaciones, una más propia, quizás más contingente, que tiene que ver con Internet como acceso universal y el derecho de las personas a ejercer sus derechos en la red, pero paralelamente también hubo la oportunidad sofisticada quizás, o de 2 pasos más adelante, de discutir, por ejemplo, esta norma que ya es ley en la actual Constitución que regula los neuroderechos. Hasta ahí quedo por de pronto. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo. De verdad maravilloso. Creo que algo que es sumamente nutritivo es poder descubrir cómo cada una de las personas, dependiendo de su perspectiva o de su práctica profesional diaria, va empezando a desarrollar este concepto de derecho digital en la esfera en la que lo aplica. Y eso es importantísimo, saber identificar justamente estas prácticas del derecho digital en nuestras esferas. Y digo, dicho esto, me encantaría darle la palabra a la doctora Vilma Arellano, que de verdad tuve la fortuna de poder leer algunas de sus publicaciones hace unos días y les juro que no se van a decepcionar cuando escuchen su ponencia. Doctora Vilma, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, abogada. Un placer estar con vosotros esta tarde-noche para mí desde Madrid, que os saludo desde aquí, que ya es día 25, ya estamos a día 25 de enero. A todos los de América, que buenas tardes. Me dais una envidia tremendísima, sobre todo los que estáis en Guadalajara, por obvias razones. Y por supuesto quiero agradecer, además de la gran presentación que ha hecho nuestra moderadora, a Jorge Fernando Negrete por la invitación para este evento y obviamente a los organizadores de la Universidad Panamericana y de la Universidad del Externado de Colombia. Al mismo tiempo también quiero decir que os felicito muchísimo porque es un evento realmente iberoamericano, o sea, realmente hay participaciones de personas de los diferentes países que representan la región. Ahora bien, en cuanto a
¿qué es el derecho digital para mí, no? Y desde el punto de vista sobre todo académico, que es el que más he trabajado, también un poco consultoría, pero sobre todo académico, yo diría que más que hablar de una nueva rama o el nacimiento de una nueva materia jurídica, estamos hablando de un heredero, ¿no? De viejas ramas que ya se han hablado esta tarde, por ejemplo, de la mano del doctor Jorge Bravo, que hizo una brillante intervención en este tema, y del panel 1, que también lo han abordado con mucho tino. Y creo que es un poco, como digo, el heredero de lo que en su momento llamamos derecho informático, que se refería solamente a ordenadores, software, hardware, etcétera. Luego empezamos a hablar de derecho de las telecomunicaciones, en el que yo me especialicé durante mucho tiempo, y pues se trataba más de ver la cuestión satelital, el espectro, la transmisión vía microondas, etcétera. Pero cuando estos dos sectores entraron en convergencia, el de telecomunicaciones con el informático, se empezó a hablar ya de Internet, ¿no? Y en algún momento se dijo, abrimos una nueva rama del derecho que es el derecho de Internet. Luego, poco a poco, se empezó a decir, bueno, por ejemplo, incluso nosotros participamos en un máster en esta materia de la mano del profesor Pérez Pintor, que estuvo en el panel anterior, en el panel 1. Él fundó el primer máster en Derecho de la Información en toda América Latina, y nosotros entendíamos que dentro del derecho de la información estaban, pues, materias tales desde el tema protección de datos como transparencia, derecho de acceso a la información, hasta propiedad intelectual, porque compartían algo en común, que era la información. Poco a poco, como cada vez se desarrollaba más la tecnología, se empezó a hablar de derecho de las TIC, derecho de la tecnología, de la información y las comunicaciones, ¿no? Y hubo gente que le llamó derecho tecnológico, como decía mi colega Joel esta tarde, hasta lo que hoy intentamos llamar derecho digital, para tratar de abarcar la cantidad de problemáticas que nos plantea la tecnología, por supuesto, incluyendo lo que hoy ya ha mencionado mi compañero hace un momento, que tiene que ver con la inteligencia artificial, que yo iba a tocar un poquito el tema de los neuroderechos un poco después, pero felicito mucho a los colegas chilenos por haber abordado y estar digamos, en la punta a nivel mundial en tocar una temática tan delicada como son los neuroderechos. Creo que el derecho digital podemos entenderlo, por un lado, como un conjunto de normas que regularían todo el ámbito digital, cosa que sería difícil de realmente, pues digamos, englobar, porque como sabemos, la tecnología ha impactado de manera transversal a todos los ámbitos del derecho, desde el administrativo, constitucional, penal, civil, etcétera, desde las dos grandes ramas del derecho público y privado, así que sería difícil decir desde dónde parte ese conjunto de normas jurídicas, y si lo vemos como disciplina jurídica, que era un poco como lo que yo estaba poniendo los antecedentes de heredero de otras ramas del derecho, también habría esta preocupación de dónde parte el derecho digital. Desde el ámbito constitucional, diríamos algunos, los que nos formamos aquí, el administrativo diría, no, es que mira, hay una cantidad de cuestiones que atañen más al ámbito administrativo y al estatal y tal, para regular cuestiones tecnológicas. Los civilistas dirían que tiene muchísimo que ver con derecho civil, así que veo que finalmente en lo único que sí podemos coincidir es en que tiene que ver con todas las ramas del derecho. Le pongamos el nombre que le pongamos, importante es que sea muy multidisciplinar, muy interdisciplinar, y que los juristas hablemos de cara a cara con profesionales de otras muchísimas asignaturas, de otras materias, que nos ayuden a entender qué es lo que va a pasar en el futuro con la tecnología, para que desde el derecho intentemos ir alcanzando un poquito la realidad que intentamos normar. Por ahora es mi parte. Muchísimas gracias, doctora Vilma. Les digo que de verdad no se iban a decepcionar cuando la escucharan hablar. Les comentaba que estuve leyendo también algunas publicaciones que pude encontrar de la doctora Vilma, y precisamente creo que hacer una definición como la acaba de hacer es lo que se busca o se pretende llegar en este tipo de paneles, ¿no? En donde podamos darnos cuenta que en realidad es importante tener esta comunicación con otras disciplinas, no solamente entre abogados, y como pues aquí mismo lo estamos demostrando, estamos generando ese diálogo para entre todos poder incluso nutrirnos mutuamente y poder empezar a crear las mejores
políticas o incluso los mejores lineamientos, las mejores formas de aplicar el derecho, de crear derecho y de enseñar derecho, que pues la mayoría de nuestros ponentes han estado muy involucrados en la academia también. Me gustaría muchísimo ceder la palabra en este momento a José Daniel, que estoy muy sorprendida porque, déjame te lo comento, acá en México la verdad es que escuchar un politólogo que tenga tan buena calificación y haya logrado cosas tan increíbles como tú, honestamente, hoy no es tan común. Así que te lo reconozco, te felicito muchísimo y me encantará escuchar cuál es tu opinión al respecto. Bueno, Cintia, muchas gracias. Muy generosa en tus palabras y bueno, no entro en materia. Primero, digamos, agradecerle muy especialmente a mi buen amigo Jorge Fernando Negrete por esta invitación, a la Universidad Externado, a la Universidad Panamericana, y arranco por la reflexión sobre la ciencia política que hacías ahora, porque pues yo me siento de alguna manera en una posición de desventaja en este panel desde mi condición de no abogado. Los politólogos, al menos en Colombia, y quienes hemos pasado por la vida pública, nos tenemos que volver un poco abogados, pero creo que nunca lograremos serlo. Pero en últimas, yo creo que algo muy especial del derecho es que termina siendo un sistema lógico y un sistema jerárquico que nos involucra a todos, y sí que nos involucra en lo que tiene que ver con el tema de tecnología, y en particular lo que hacemos en Alianza INE en Colombia, que es representar desde una asociación a las empresas de economía colaborativa y en particular a las plataformas digitales. Entonces, todo este rollo de economía digital, de economía colaborativa, de emprendimiento, de cómo, digamos, la vida en sociedad casi que se está multiplicando y reproduciendo en la vida virtual y en la vida en línea. Eso que tiene que ver con el derecho y cómo el derecho debe crear nuevas categorías para pensar estas nuevas realidades que son cada vez más disruptivas, que cada vez desafían más el marco jurídico presente. Y lo primero, digamos, yo creo que el primer reto es un reto de vigencia, porque los estados son mucho más lentos en su cambio normativo de lo que es la tecnología cambiando sus modelos de operación y la forma en la cual los ciudadanos interactuamos con la compra de nuestro alimento, con la forma en la que nos movemos por la ciudad, por la forma en la que nos entretenemos, que consumimos música, que consumimos televisión, películas. Sin duda, lo segundo va mucho más rápido que lo primero. Y esto pues para el regulador marca unos retos enormes. Lo primero es, oiga, ¿cómo hacemos para ir más o menos al mismo ritmo? En Colombia acabamos de arrancar una discusión, que será una discusión larga, compleja. De hecho, esa discusión está en curso también en Ecuador, Patricia, y también lo está en México, Cintia, a propósito de el trabajo a través de plataformas digitales. Entonces, si son empleados o no, cómo debiera funcionar el tema de la seguridad social, cómo debiera ser esa relación entre las organizaciones de trabajadores y las plataformas digitales. Y hoy seguramente este año daremos una discusión muy profunda sobre el tema, pero es posible que la discusión que hoy estemos dando caduque de maneras que no podemos prever en 5 o en 10 años, y como instituciones mucho más paquidérmicas, como el Congreso de la República, del que yo hice parte. Yo saqué adelante 7 leyes en Colombia, y sacar una ley, eso es como dar a luz un hijo, pero en un parto de 24 meses, en un embarazo de 24 meses. Entonces, como toda esa ritualidad del Estado logra mantener una regulación lo suficientemente flexible, lo suficientemente general, lo suficientemente abierta, lo suficientemente dinámica para enmarcar y explicar realidades digitales que hoy no vamos a ver. Entonces, lo primero, digamos, en términos prácticos, un primer atributo que yo le vería al derecho digital, sin duda, es que debe tener características de dinamismo y de generalidad mucho mayores que otras ramas u otras aproximaciones del derecho. Lo segundo, y me parece clave recoger un argumento que mencionaba Rodrigo, y es el argumento de decir que a través del Internet y a través de la vida digital se materializan derechos fundamentales. Y, digamos, ustedes en Chile están en una discusión constituyente que, como toda discusión constituyente, es compleja, y entendemos que hay, desde la distancia, que hay elementos políticos locales y también globales que lo vuelven mucho más complicada. Pero digamos, eso no solo pasa por una asamblea constituyente, pasa
por la discusión diaria. ¿Cómo personas, en el caso colombiano, que no tenían la oportunidad de trabajar, que se habían quedado desempleadas, que consideran que si no estuvieran trabajando a través de plataformas, que vuelvo a mi tema, estarían desocupadas, que utilizan, digamos, la tecnología, no solo las plataformas, digamos, de domicilios o de movilidad, sino pensemos en las plataformas, por ejemplo, de prestación de servicios remotos, en traducción, en enseñanza, que utilizan esto para tener más tiempo en su casa, para combinarlo con 5 trabajos más, que quieren que les paguen en criptoactivos o quieren que les paguen en una moneda de donde residen, y donde residen no tiene nada que ver con su contratante, y ya no trabajan de 8 de la mañana a 5 de la tarde, sino que les gusta trabajar es de 10 de la noche a 2 de la mañana, por decir cualquier cosa. Cómo esas nuevas formas del trabajo en el siglo XXI, un siglo XXI que ya entra a su década de los 20, ya está entrando en una etapa avanzada, cómo ese derecho al trabajo se materializa, se diversifica y se complejiza por cuenta de lo digital. Y no solamente es en el trabajo. En el tema de vivienda, por ejemplo, que es un derecho de segunda generación, un derecho social y económico en Colombia. Cómo el acceso a la vivienda viene cambiando a través del mundo PropTech. Cómo digamos, en Colombia sacar un apartamento, un piso en arriendo es un trámite espantoso, pero hoy hay plataformas digitales en donde yo hago 5 clics, hago unas validaciones, adjunto documentos y mañana tengo mi vivienda arrendada, o lo propio para compra o para venta. Como la posibilidad de expresión, digamos, de ejercer mi libertad de expresión, ha adquirido una potencia enorme a través de las redes sociales, caso TikTok, Twitter, Facebook, entre otras. Cuando antes el poder de la expresión era el poder de los medios de comunicación, pero hoy, más importante muchas veces que el contenido, es decir, los medios de comunicación es el contenido de lo que un influencer tenga que decir, o el que puede tener cualquiera de nosotros, si logra poner un trino, logra subir un video a YouTube lo suficientemente enganchante o lo suficientemente atractivo como para volverse viral, y termina teniendo una incidencia enorme en la vida pública. Es que no olvidemos que la primavera árabe se hace posible, y no estamos hablando, eso no pasó ayer, a través de la viralidad de contenidos espontáneos en las redes sociales. Entonces, sin duda yo creo que el derecho digital, un segundo atributo que debiera tener, es el de ser entendido como un potenciador, un materializador y en ocasiones también un retador del ejercicio de otros derechos. Lo dejaría hasta ahí, simplemente dejaría esos 2 atributos, el de la necesidad de mantenerse abierto, mantenerse flexible, mantenerse cambiante, y el de cómo el derecho digital es una escalera para llevar a otro nivel otra clase de derechos mucho más tradicionales y que por esta vía, digamos, tienen un alcance y un significado mayor. Muchísimas gracias por tu participación, José Daniel. También increíble. La verdad es que, como pudieron ver, la verdad tenemos puntos de vista muy diversos y me encanta poder escuchar cada uno de sus puntos de vista, poder escuchar cómo cada uno puede definir derecho digital. En mi experiencia es completamente diferente. Yo estoy muchísimo más involucrada en un sector muy privado, estoy muy involucrada con plataformas digitales, con empresas que están creando justamente software, código y demás. Y obviamente para mí el concepto de derecho digital siempre me resuena muchísimo a cómo se utilizan estas plataformas, cómo se utiliza estos medios digitales y cómo los vamos a empezar a regular en su uso y en su comercialización también, ¿verdad? Entonces, me encanta ver cómo, dependiendo de nuestra perspectiva, de nuestra formación, de nuestra práctica profesional, cada uno va desarrollando este concepto de derecho digital. Y me atrevería a decir que, así como lo dijo la maestra Patricia, estamos en una etapa muy temprana para a lo mejor llegar a definir completamente el derecho digital, pero creo que tomando en cuenta cada una de estas perspectivas, podemos darnos una idea de la importancia que ahorita tiene el estar platicando de derecho digital. Como anécdota, les voy a contar que cuando yo era estudiante, hace ya algunos años, estaba en la maestría, una vez le comenté, cuando estábamos presentándonos en las primeras clases, comenté que yo me dedicaba justamente a todo lo que tenía que ver con empresas de tecnología. Y el maestro, un abogado, ya de muy antaño, se acercó y me dijo, usted es una antiderechista, lo que usted hace es un antiderecho, eso del derecho tecnológico no existe. Y la verdad es que en el momento
me enojé muchísimo, dije, ¿cómo no va a existir si yo me estoy dedicando a esto? ¿Cómo me va a decir que es un antiderecho? Pero creo que va reflejando completamente las habilidades que como abogados tenemos que empezar a desarrollar. Y esto lo platiqué hace algunos ayeres, hace algunos añitos, justamente con Jorge Negrete, y le comentaba que me llamaba muchísimo la atención cómo estamos llegando a una nueva generación de abogados que hemos ido creciendo con la tecnología prácticamente de la mano, donde nacimos ya con el Internet prácticamente funcionando, creado. Ya muchos dirían que nacimos con el chip integrado. Yo todavía nací sin chip, pero me he actualizado muy bien. Crecí junto con Facebook. Y le comentaba que me encantaba ver justamente cómo habíamos empezado a hacer esta integración de esta nueva perspectiva que muchos abogados traemos de el uso de tecnologías con aquellos que empezaron a implementar esta práctica desde que, como lo dijo la doctora Vilma, empezamos a hablar de derecho de telecomunicaciones, de derecho de Internet, y ahora cómo ha ido evolucionando justamente a hablar de derecho digital. En mis clases a veces ya empezamos a platicar de derecho de influencers. Entonces, es mágico cómo esto va creciendo, cómo se va creando, y la importancia de verdad empezar a platicarlo. Dicho esto, me gustaría justamente cederle la palabra a la maestra Patricia, que tiene una amplia experiencia en telecomunicaciones y que seguramente no me va a dejar mentir que este crecimiento, esta actualización ha sido importantísima, y cómo se ha tenido que enfrentar esta actualización, esta transformación digital dentro del sector privado y dentro del sector público también, para empezar a hablar de la digitalidad. Maestra Patricia, de verdad estoy muy honrada de poder escuchar su experiencia en esta materia. ¿Usted qué considera que son estos elementos claves para que los abogados podamos empezar a hablar justamente de esta digitalidad, de esta transformación? ¿Cuáles son estas habilidades que probablemente estamos necesitando para poder asesorar correctamente en ambos sectores? Muchas gracias, Cintia, y me uno a la reflexión última que acabas de hacer, ¿no? De igual forma, yo desde muy pequeña me inicié en el derecho de las telecomunicaciones y hemos venido evolucionando en estos últimos años para dejar de hablar ya solamente de los fierros, del acceso, como decía Rodrigo, ya para hablar en temas mucho más complejos y más completos hoy en día. Pues desde el punto de vista de qué es de esto que necesitamos los abogados, pues evidentemente lo primerito que tenemos que dejar de pensar es como abogados tradicionalistas. Basarnos o pensar que el derecho es exclusivamente el área penal, el área civil, el área administrativa, con la disculpa de los abogados que se van o que se orientan a estas líneas. Pues hoy el derecho es mucho más allá de estas líneas, ¿no? Hoy en día los abogados, pues ya no solamente tenemos que pensar en la ley, en cómo voy a tener que conjugar el verbo con el uno, con el otro, cómo voy a construir esa ley, sino tenemos que ir y pensar más allá, ¿no? Dejar de pensar solamente en el litigio, en que voy a tener que simplemente entrar a una pelea, sino ir un poquito más atrás, en ser esa parte conciliadora, en ser esa parte propositiva en la cual no seamos un ancla o no seamos un limitante frente al desarrollo de todo lo que implica las nuevas tecnologías. Es justamente anclarnos a lo que decía José Daniel en su exposición, ¿no? Cómo los abogados llegamos a ser un facilitador y no llegamos a ser un limitante. Entonces, nosotros como abogados tenemos que empezar a ver que tenemos que conjugar nuestra profesión con temas de marketing, con temas de comunicación en sí, cómo debemos comunicar, aspectos que no son inherentes a el derecho como tal, sino temas tecnológicos, temas de protección de datos, temas de consumidores, algo que probablemente para nosotros desde el punto de vista legal no sea tan familiarizado. Entonces, desde el punto de vista y desde la práctica, voy a hablar desde el punto de vista de Ecuador, es todavía muy desafiante, ¿no? El ver a abogados que todavía se complica o se genera algún tipo de barreras del poder utilizar ciertas herramientas.
Y es ahí donde tenemos esos desafíos, ¿no? Escuchaba en las ponencias anteriores la inteligencia artificial, las inversiones que están haciendo para justamente los abogados, ¿no? Y quisiera muchísimo que, por ejemplo, en el país, en Ecuador, pudiéramos tener esta aplicación un poco más de lleno, ¿no? Y empezar a transformarnos y tener este tipo de discusiones tan enriquecedoras y que sea el país el que tome esta batuta. Yo muchas veces le escucho a Jorge hablar en sus ponencias y me emociono enormemente porque digo, aquí en nuestro país distamos mucho de esta discusión riquísima que se genera en el ámbito del derecho digital. Y más bien, yo vengo a aprender de todos ustedes, de escucharle a Vilma, a José Daniel y a Rodrigo, de sus experiencias, pues evidentemente me gustaría tomarlas todas y poner aquí a nuestros asambleístas, a nuestros hacedores de políticas públicas, decirles, miren, esto es lo que está pasando en el mundo y es acá donde nosotros deberíamos llevar la discusión de la asamblea, la discusión regulatoria y también a mis colegas, ¿no? Decir, mira, esto es lo que está pasando. Empecemos a pensar más allá de la burbuja legal que hoy en día estamos viendo. Increíble, muchísimas gracias, maestra Patricia. De verdad que a veces sí dan ganas de poder juntar todo este conocimiento y ya llevarlo incluso procesado, ¿no? Para poderlo ya implementar de forma inmediata, no solo para políticas públicas, sino a lo mejor también para la formación de futuros profesionistas. En el mismo sentido, me encantaría escuchar su opinión al respecto, maestra Vilma, que como ya nos comentó, usted también tiene una gran experiencia en telecomunicaciones y que sin duda, pues usted también se ha dedicado muchísimo al estudio de derecho digital y de esta nueva, pues, materia, ¿no? Entonces, me encantaría escuchar su participación. Perdóneme, doctora Vilma. Bien, bien. Pues nada, que yo lo que quería contar un poco era un poco también en la línea de lo que estamos contando de cada una de las regiones en donde nos hemos desarrollado y especializado. Yo empecé obviamente con Derecho de las Telecomunicaciones porque me doctoré con una tesis en esa materia, pero pues como he comentado en la participación anterior, ese derecho de las telecos fue migrando poco a poco a otras áreas muchísimo más amplias hasta llegar a lo que hoy es el derecho digital, ¿no? Y lo que yo quería comentar un poco, porque también veo que vamos mal de tiempo, era un poco explicar la experiencia española y europea en materia de derecho digital, las cosas que se han tratado de ir haciendo aquí, tanto a nivel regulatorio como de políticas públicas, para posicionar a la región, porque sabemos, como se ha dicho además a lo largo del día por varios de los especialistas, que hay como 3 grandes regiones en el mundo que están regulando el tema del derecho digital, cada uno con su dimensión, ¿no? En el ámbito europeo, por una parte, como comunidad de países, está China, por otro lado, y luego está Estados Unidos, ¿no? Iberoamérica tiene que levantar la voz allí, desde luego, América Latina, para ocupar un papel importante como una región también importante en el mundo, ¿no? Pero sí que quería contar un poco lo que se ha hecho aquí, igual que mi compañero de Chile avanzó un poco lo que se ha hecho en ese país, que es un país además al que le tengo un cariño muy, muy especial. Y bueno, pues quería contar un poco, como digo, lo que ha pasado aquí, ¿no? Por un lado, decir que cuando hablamos de derecho digital, pues evidentemente no podemos dejar de hablar de derechos digitales. Solo que en muchos lugares derechos digitales todavía es como una acepción un poco abstracta, ¿no? Es un poco decir, derechos digitales es todos aquellos que ya están regulados a nivel constitucional, por ejemplo, y que deben ser respetados, evidentemente, en cualquiera de los entornos, sea online u offline, pero en Europa se ha tratado un poco ya de delinear el contenido de cada uno de ellos, de tratar de hablar de derechos específicos en entornos específicos y para situaciones específicas, aun cuando nuestro referente, por supuesto, sea el ámbito constitucional, en el caso de los países miembros, y por supuesto la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el caso de las entidades comunitarias, ¿no? En Europa empezamos a hablar de derechos digitales desde mi punto de vista, bueno, ya desde hace décadas, porque el régimen de protección de datos es muy sólido, como sabéis todos, los que habéis trabajado alguna cuestión de protección de datos, tiene más de 20 años, tanto en la Unión Europea como en España, pero en Europa, con el Reglamento General de Protección de Datos, se empiezan a insertar
algunos que podemos considerar como derechos digitales, como es el conocido como derecho al olvido, pero también el derecho a no ser objeto de decisiones puramente automatizadas. Vosotros sabéis que lo que hace la inteligencia artificial hoy en día es eso, tomar decisiones sobre nosotros, cosas que nos competen de nuestra vida, con decisiones en donde muchas veces no interviene el ser humano. Así que uno de los primeros derechos que garantiza el reglamento es el derecho a oponerse a que se nos trate solamente con decisiones automatizadas. También en el ámbito europeo, hace muy poco, hace unos pocos meses, apareció una declaración de principios para el ámbito digital, en donde se reconoce una serie de derechos digitales. En el caso español, es la Ley 3/2018 la que hace la transposición a la norma interna, al derecho interno, de ese Reglamento General de Protección de Datos del que os hablo y que todos conocéis, porque sé que en América se ha tenido mucho de referencia también ese ordenamiento para las legislaciones locales. En el caso español es esta ley nuestra, que es de protección de datos y garantía de derechos digitales, la que ya integra un título 10 con una serie de, un catálogo de derechos digitales que van desde cuestiones del ámbito laboral, que se hablaron esta mañana, por ejemplo, en una de las mesas, cuestiones frente al empleo de las neurotecnologías, que también eso ya aparece en la carta, cuestiones sobre derecho al olvido, pero no solo en los buscadores, sino también en las redes sociales. En fin, se trata de hacer un avance, sobre todo desde el punto de vista de la privacidad, porque esta ley evidentemente está orientada a eso, pero sigue reconociendo algunas otras cuestiones que tienen que ver con espacios que no son solo el espacio privado, el domicilio, la casa, etcétera, sino también el ámbito laboral. Luego después tenemos en España el reconocimiento, bueno, la creación de una Carta de Derechos Digitales en el año 2021 que presenta la Moncloa, el presidente Pedro Sánchez, en donde se hace un reconocimiento de una serie de derechos digitales en muchísimos ámbitos. Ya he dicho el laboral, pero también está el de la participación pública, en el ámbito de la democracia, estas cuestiones frente al empleo de las neurotecnologías, cuestiones obviamente que tienen que ver con derecho a la intimidad y a la privacidad, cuestiones en cuanto a la relación de los ciudadanos con las administraciones públicas. Entonces, aunque se trata de una carta que está a nivel declarativo, que no tiene nivel, digamos, vinculante, no es obligatoria, ni para el país, por supuesto, ni para el que quiera adherirse, evidentemente ya traza una primera línea de ruta sobre por dónde podríamos ir en la cuestión de los derechos digitales y qué cosas deberían reconocerse. La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial de España ha dicho, cuando creó esta carta, que no se trata de crear necesariamente derechos nuevos, simplemente tratar de respetar los que ya están en la norma constitucional en el ámbito o en el terreno de lo digital, ¿no? Hay quienes han hablado aquí a nivel doctrinal incluso de reformar la Constitución, como el ejemplo que nos está dando nuestro compañero de Chile, para incluir estos derechos digitales. Yo esa parte sí la veo difícil porque la Constitución española es bastante rígida en su forma de transformarse, digamos, para poder hacer una reforma, pero sí que creo que, así como en 1978 con la Constitución que tenemos vigente, se incluyó el derecho a la libertad informática y se hablaba ya de informática y era el año 78, pues podríamos en algún momento tratar de incluir algo del ámbito digital en esa Constitución que tenemos en este momento, ¿no? Por otra parte, también decir que a nivel español, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial está haciendo una serie de esfuerzos para tratar de situar a España en el ámbito europeo como referente en temas de IA y de derecho digital, evidentemente, ¿no? Además de la carta, se ha impulsado una enorme cantidad de iniciativas, por ejemplo, cátedras para el estudio de la inteligencia artificial y los neuroderechos, por ejemplo, entre las cuales también podemos mencionar entre esas iniciativas que España va a ser el sandbox regulatorio para Europa. Como muchos sabéis, hay una propuesta hoy mismo de reglamento de inteligencia artificial a nivel europeo que está en discusión en todos los países miembros y España va a ser el sandbox, el campo de pruebas en donde se va a analizar cómo funciona la aplicación del reglamento en las empresas que realmente hacen inteligencia artificial.
Además, por parte de la Unión Europea se acaba de fundar una sede en Sevilla, en el sur, perdón, de España, en Andalucía, de una agencia de supervisión del algoritmo. También a nivel español tenemos en La Coruña, en el norte, una agencia de inteligencia artificial. Y se va a crear también un centro de estudio de neurotecnologías aquí en Madrid, en la zona de Canto Blanco, con lo que estamos tratando un poco de explicar el trabajo que se está haciendo en conjunto, tanto a nivel legislativo, a nivel regulatorio, pero también a nivel políticas públicas, para tratar de que pues, Europa, que no es un campo realmente creador de tecnología, como se ha dicho a lo largo de todo el día, pero que sí es un referente a nivel derechos humanos y protección de derechos fundamentales, que se vea a todo el derecho digital siempre con una visión en donde el ser humano esté en el centro, lo que llamamos una visión antropocéntrica, digamos, de la tecnología. Entonces, en ese centro están esos derechos digitales y eso quería compartir un poco con vosotros de lo que se está haciendo por aquí. También deciros que mañana, porque ya para vosotros es pasado mañana, pero para mí es mañana, día 26, tenemos un evento justamente sobre neuroderechos con justamente el profesor Rafael Yuste, que es el creador de toda esta corriente, ¿no? El que publicó el primer paper en Nature, hablando de neuroderechos, siendo el neurocientífico e instando a la comunidad de abogados a que se regulara algo como lo que tiene que ver con la neurotecnología. Y pues a quien interese os pondré el link por si os queréis conectar, porque será un evento híbrido en donde va a estar también él y el letrado del Consejo de Estado, Moisés Barrio, que también tiene una aportación enorme en el derecho digital en este país. Y me callo ya porque creo que ya he consumido mucho tiempo. Muchas gracias, abogada Cintia Gómez. Muchísimas gracias, de verdad que interesantísimo todo lo que nos ha compartido. Me fascina cómo justamente el poder estar teniendo esta plática también con personas que están en otros países, teniendo estas mismas pláticas, estas mismas discusiones, creando estas políticas, nos abren justamente esta visión y este diálogo para poder empezar a ver hacia dónde van las tendencias, para poder empezar a nosotros también capacitarnos, empezar a investigar y que a lo mejor lo que no se ha regulado en nuestros países o a lo mejor aquello que nos era ajeno completamente, lo podemos empezar a integrar y empezar a crear justamente un terreno fértil para todos, porque algo maravilloso obviamente de la digitalidad es que no reconoce fronteras tal cual. Entonces es maravilloso poder estar escuchando este tipo de participaciones. Y algo que me encantaría resaltar es justamente cómo estas políticas empiezan a impactar en cada uno de los ciudadanos, en cada uno de los sectores, no solamente en el público, sino también en el privado, ¿no? Que es algo que me fascina luego nombrar y mencionar en mis clases, cómo la sociedad impacta en el derecho y el derecho impacta en la sociedad, ¿no? Y hay una nutrición mutua entre la sociedad y el derecho con la sociedad. Me encanta este diálogo. Muchísimas gracias, doctora Vilma. Para continuar, me gustaría hacer solamente énfasis en que nuestros ponentes, el doctor Rodrigo y obviamente el maestro José Daniel, tienen una amplia experiencia justamente en la implementación y la creación de políticas públicas. Y bueno, el maestro José Daniel también, como parte de su participación en Alianza IN, me parece que apoyan muchísimo a las empresas en el sector privado a poder cumplir con esta innovación o con esos lineamientos, ¿no? Entonces, me encantaría saber su opinión, maestro José Daniel, sobre usted, ¿cuál cree que son las claves para tener lineamientos correctos o los que más se pueden apegar a beneficiar justamente el sector privado? No solamente a lo mejor como personas con derechos digitales, sino a lo mejor también estas políticas públicas, cómo nos pueden beneficiar en este sector privado y cómo deberíamos estarlas redactando, ¿no? Cómo deberían de estar siendo creadas. ¿Cuál ha sido su experiencia implementándolas? Cintia, yo creo que ahí la clave, de alguna manera, creo que los acuerdos en general entre grupos humanos, y en este caso entre Estado y empresa, uno de los grandes saldos pedagógicos que dejan es que al final transformaron a las dos partes. En los acuerdos regulatorios de los que hemos hecho parte, el gobierno al final queda con dosis de insatisfacción y el sector privado también, porque ninguno obtuvo el 100% de lo que quiso. Pero seguramente sí tuvieron que encontrar puntos de flexibilidad frente a intereses concretos del uno o del otro,
que al final hacen que en el escenario real el acuerdo termine siendo el mejor negocio. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque yo creo que cuando se habla de regulación y sector privado, lo primero es mirar hacia adentro en el sector privado, mirar hacia adentro en las empresas de tecnología, cómo estamos imaginándonos esa regulación, esa relación con el Estado y esa relación con la sociedad. Y ahí la autocrítica es el mejor aliado. Entender que tenemos masas críticas, opinión pública en los distintos países que cada vez se cuestiona más, que cada vez traga menos entero, que cada vez quiere entender los detalles, que al mismo tiempo cada vez es más presa de desinformación, de rumores, de fake news, pero que al mismo tiempo tiene de alguna manera un mejor criterio y un mejor fogueo para formarse opiniones más o menos calificadas sobre los distintos temas. Y al mismo tiempo que esa opinión pública, sobre todo por las redes sociales, cada vez incide más en las decisiones de gobierno. Luego, creo que entender que estamos en entornos que cada vez son más críticos frente a nuestra actuación, como empresas de tecnología, y que al final del día, más que ganancias absolutas, lo que debemos buscar son acuerdos equilibrados y sostenibles, es tal vez el primer paso para la transformación. Y también es muy importante entender, de eso hablábamos en Andicom, donde estuvimos con Jorge Fernando, que es el gran congreso de tecnología en Colombia, y es entender que al final del día los distintos gobiernos tienen propósitos superiores. Hoy en Colombia estamos en un momento de cambio político. Colombia nunca había sido gobernado por sectores de izquierda. Lo es por primera vez en toda la historia de nuestra vida republicana, seguramente porque al haber firmado un acuerdo de paz con las FARC, que es la guerrilla más antigua del país, pues se abrió el espacio para que la izquierda no armada sino democrática se convirtiera en opción de poder. Y entonces, claro, la llegada de un movimiento de izquierda o de una tendencia de izquierda, que es enorme, genera preocupaciones naturales en el empresariado, y el sector digital no es la excepción, pero yo sí creo que nosotros desde la economía digital tenemos mucho cómo pegarle objetivos muy importantes de este gobierno, y en torno a eso estamos construyendo los diálogos. Como por ejemplo todo el tema de criptoactivos, de crédito digital, de inclusión financiera, puede ayudar a dinamizar esa economía popular e informal que es muy fuerte en Colombia y en general es muy fuerte en América Latina, y le importa mucho a este gobierno. Cómo las plataformas de movilidad podemos contribuir a formas de movilidad más limpias, utilizando, por ejemplo, o armando planes a largo plazo de movilidad eléctrica en las grandes ciudades. Creo que esa es una segunda parte de la transformación desde nosotros. Y al final del día, ¿qué esperamos? Pues esperamos, yo creo que seguridad jurídica, que no siempre es fácil, porque siempre estamos hablando de baches normativos, porque ha habido cambios tecnológicos que no han ido acompasados con los tiempos de los cambios regulatorios. Sin duda seguridad jurídica, sin duda protección de lo ya logrado en materia social, ya lo hablaba en mi intervención pasada también. Las plataformas de movilidad y de reparto en Colombia generamos trabajo para 150.000 personas, y ojalá las reformas lleguen a proteger eso y no irse y jugársela con dogmas que a la postre lo que hacen es destruir trabajo. Y tercero, que este sea un campo fértil para que siga siendo un laboratorio de innovación e inversión tecnológica. Pero me parece interesante, Cintia, más que decir como nuestro listado de mercado de necesidades, es también preguntarnos nosotros qué debemos cambiar y cómo debemos adaptarnos para estas discusiones de derecho digital desde adentro, desde el mundo empresarial. Muchísimas gracias, José Daniel. Aprecio muchísimo tu participación. Creo que es muy complementaria justamente a lo que hemos visto que también el doctor Rodrigo realiza y que ha creado. El doctor Rodrigo tiene una gran experiencia justamente creando políticas públicas. Le voy a ceder la palabra para que concluya con su segunda y última participación y nos pueda compartir cuál ha sido su experiencia y cómo usted cree que se deberían de estar creando y abordando este tema de políticas públicas relacionadas con derechos digitales. Muchas gracias, Cintia. Ahí llegó nuestro anfitrión, Jorge Fernando. Hay varias cosas que son interesantes para quienes nos escuchan, ¿no? Y que quizás no están tan involucrados con aquellos aspectos de la industria en los cuales participamos, regulamos o promovemos. Chile ha entendido bien que parte de su desarrollo tiene que ver con la transformación digital. No quizás como todos quisiéramos, ¿no? No como pregona permanentemente sus columnas de opinión Jorge Fernando, ¿no? Que dice, señores, si se van a tomar
la transformación o el nuevo paradigma de desarrollo productivo de sus países, tómense en serio la transformación digital. Nuestros países, desafortunadamente, no la toman en serio. No está en el corazón, en el meollo, en la arquitectura del desarrollo estratégico de nuestras naciones, de nuestra visión de futuro, desafortunadamente, ¿no? Cuando existe espacio precisamente para concretar una promesa que tiene que ver con los valores que yo les mencionaba anteriormente, un desarrollo verde, un desarrollo sustentable, digital. En Chile estamos todos en una discusión sobre la nueva matriz energética a propósito del hidrógeno verde y la convergencia de distintas industrias, como la industria de la infraestructura digital, del hidrógeno, de la infraestructura de datos. Hoy día Chile tiene una política abierta en materia de centro de datos, está transitando a convertirse en un hub digital de la región del Cono Sur en materia de cloud y de data center, lo mismo que los cables de fibra óptica. Chile hoy día, lo que no se veía lejano, hace un par de años, hoy día nuestra infraestructura digital es tanto o mejor que muchos países de Europa, es la tercera de la OCDE, a propósito de las referencias que dicen a veces, mira, sé que ustedes en América Latina están muy atrasados. Yo ahí tengo ciertas distinciones. Yo creo que nuestros países tienen particularidades objetivas, ¿cierto? Pero ahí hemos avanzado. Chile es el primer país en el mundo que saca la ley de neutralidad de la red, el primer país del mundo que saca la ley de neuroderecho, el primer país que pone la discusión de Internet como servicio público, aunque la pone, pero la cierra México, la cierra Argentina, la cierra Colombia, yo no sé, Pati, si la cerró Ecuador o no, pero en fin, yo creo que tenemos mucho que aportarle a esta gran conversación global. Aún no estamos en la dimensión de ser grandes fabricantes ni constructores, pero sí algún talento en materia de fintech. América Latina ha avanzado bastante en toda la industria financiera digital. Hay una nueva arquitectura de emprendimientos mucho más horizontal, mucho más sostenible, mucho menos desiguales. Y cierro con esto. En materia de política pública, sí tenemos una deuda estructural que tiene que ver con el campo, con el mundo campesino. Ahí yo creo que todos nuestros países, incluido Europa, tienen una deuda estructural de cómo no saber todavía construir estrategias que tengan que ver con esa inclusión y de desplegar servicios e infraestructura e igualar la cancha en materia de digitalización del campo. El 1,7% del campo de América Latina, 1,7%, está digitalizado. Imagínate, el 1,7% de todo el mundo rural tiene algún servicio digital en alguna fase de su producción. Entonces yo creo que en esta materia, cuando uno habla del tema de los derechos y la equidad digital o de la inclusión digital, es cierto, avanzamos en Chile por lo menos en esta discusión de una estructura, de un principio, ¿no? Que tiene que ver esto que yo les mencionaba anteriormente, de hacer una definición desde el humanismo tecnológico, ¿no? La definición de la dignidad humana en el ambiente digital. Pero tan como lo decía la profesora Vilma, Chile tiene una arquitectura vinculante, no declarativa, en términos de por lo menos lo que hemos avanzado hasta ahora, ¿no? En materia de protección de datos personales o en materia de la ley de neutralidad de la red. Es decir, no es una declaración, sino que tiene una expresión, ¿cierto? Y una arquitectura vinculante de nuestra Constitución. Lo que estamos haciendo hoy día en este nuevo proceso constituyente es precisamente ampliar esa base, ampliar esa definición, ampliar la capilaridad de lo digital al mundo del trabajo, al mundo de la salud, al mundo de la educación, al mundo de la protección de la niñez, del anonimato de las personas, en fin, del derecho a la vejez, al envejecimiento digno, y cómo lo digital también tiene que ver con, en fin. Yo creo que una discusión no que debiéramos dejar de pasar, porque aunque creamos que es una discusión que tiene mucho trazo todavía por conversarse, en nuestros países es una conversación de presente. Ya lo vemos en nuestros países con el tema de la regulación de las plataformas digitales o de la movilidad, ¿cierto? Del delivery, y cómo una legislación se aproxima al derecho del trabajador, ¿cierto? En términos de la protección del trabajador y de los derechos laborales, otras se aproxima a partir del usuario, del consumidor, otros desde el transporte público, en fin. Ahí, eso es cuando hablamos con Jorge de una regulación convergente, ¿no? Cuando nos decimos, mira, tenemos este problema público, pero ¿cómo aportamos desde distintas disciplinas? ¿Cómo aportamos desde distintos aspectos normativos? Porque nuestra conclusión siempre es que al final del día, cuando se aborda un problema dentro de una vertical y dentro de un solo paradigma, lo más probable es que esa ley va a tener que rápidamente ser modificada o ser agregada con otras aproximaciones. Eso.
Muchísimas gracias, doctor Rodrigo, y muchísimas gracias a todos los ponentes. De verdad que ha sido muy enriquecedor escuchar sus experiencias, escuchar sus perspectivas desde pues, la creación de políticas públicas, desde su experiencia en el sector privado, desde la academia. Y sin duda ha sido una maravillosa experiencia escucharlos, el poder compartir el día de hoy este panel con ustedes. Ojalá se pueda repetir, ojalá muy pronto. Y para ello les cedo la palabra a nuestro organizador, de verdad. Le agradezco infinitamente que pueda crear estos espacios. Jorge Fernando Negrete, muchísimas gracias. Le cedo la palabra. Gracias, muchas gracias, Cintia, querida. Yo te agradezco el tiempo, la frescura que tienes, tu entusiasmo y la pasión que le imprimes además a tu actividad profesional. Deben saber que Cintia es egresada de la Universidad Panamericana, justamente de la maestría, de la especialidad, y es, además, siempre me llamó la atención porque tenía ella esta pasión por la tecnología, con una enorme curiosidad intelectual, y nos da mucho gusto además que participe el día de hoy porque es egresada justamente de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana Jalisco. Yo te agradezco, Cintia, tu tiempo y tu entusiasmo. Rodrigo, como siempre, qué gusto escucharte, hermano querido. Patti Falconi, porque además Patti, aparte de haber sido subsecretaria de Telecomunicaciones, es ante todo profesora, le gusta la academia, da clases, y me gusta verla justamente en este papel de docente y que se entusiasma y se apasiona al ver su materia en un proceso de crecimiento como lo es la materia del eventualmente derecho digital, como estamos imaginándolo, viendo cómo crece y cómo se desarrolla. José Daniel, además ya vieron qué espléndido parlamentario ha tenido Colombia, además ahora un líder del sector, una persona que dice que no es abogado, pero sabe mucho más que muchos abogados. Pero además recuerden que la materia de derecho digital no es privativa de los abogados. Esta es la premisa del evento con el que hemos comenzado justamente el día de hoy. Es una actividad multidisciplinaria que se enriquece justamente por la idea del inter y de la multidisciplinaridad. Vilma, es la 1:00 a.m. para ti. Amiga querida, te abrazo hasta Madrid. Te agradezco todo tu tiempo, todo tu talento. Pero por ti lo que sea, lo sabes, por ti lo que sea, no importa, me da igual la hora y desvelar a los vecinos, da igual, no importa. Sí, es verdad, por ti lo que sea, Jorge Fernando. Hombre, amigos, pues yo las y los quiero profundamente. Les envío un abrazo a todas las partes de América Latina donde se encuentran, de Iberoamérica donde se encuentran, y le voy a dar la palabra al doctor Jorge Bravo, que va con el último panel del día. Doctor querido, socio, cómplice y amigo, la pantalla es tuya. Adelante.